Padre Santo, Señor, te damos gracias una vez más por traernos aquí para hablar de tu palabra, Señor, para aprender de tu palabra, Señor. Permite, Padre Santo, que a la palabra que se puesta hoy, Señor, oh Padre Santo, que venga de ti, Padre Santo, que toque los corazones, Señor. Oh Padre Santo, y que traiga fruto al 100 por 1, Señor. En el nombre de Jesús, te damos toda la gloria y toda la honra. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea tu nombre, Señor. Gloria a Dios. Hoy, en esta mañana, vamos a hablar de cómo Dios nos ha estado llamando a través de los tiempos. Le puse al título de mensaje: ven a las aguas. Vamos a estar hablando del libro de Isaías 55. Así que vamos a ver lo que tiene el Señor para nosotros el día de hoy. Si hacemos un estudio profundo de la palabra de Dios, podemos darnos cuenta que desde antaño Dios nos llama con urgencia a la abundancia de su morada. Nos llama a la salvación. Hay muchos versículos de la Biblia que nos aconsejan y nos motivan a buscar al Dios de la salvación. Pero este no es un llamado rutinario, más bien es un llamado urgente, en el cual tu salvación depende de si le prestas atención a Dios. Es como una alarma de incendio. Cuando suena la alarma de que hay un incendio, no hay tiempo que perder. Si estás en el lugar donde sonó la alarma, vas a dejar todo lo que estás haciendo y vas a salir corriendo. Verás cómo se mueven los bomberos rápidamente para tratar de poner el fuego, ponerle fin al fuego. Entonces, cuando Dios nos llama, cuando Dios nos dice que prestemos atención a su llamado, es así la urgencia, porque el día de salvación es hoy, el día que tenemos presente, el día que estamos garantizados es hoy, el tiempo aquí y ahora, no en el futuro, porque Dios es misericordioso con nosotros. Entonces, no hay tiempo a perder. Cuando Dios nos llama, debemos prestar atención a su voz, no como sus hijos en el Antiguo Testamento, que Dios los llamó, sin embargo, ellos se desviaron del camino y vemos todavía la consecuencia de esto. Entonces vamos a la palabra de Dios, vayamos a Isaías 55, vamos a leer del versículo 1 al 12. Isaías 55, versículos 1 al 12, y estoy leyendo la Reina Valera 1960. Oh, gloria a Dios. Isaías 55. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacía? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí,
oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Ahora preste atención aquí. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y a Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Aleluya. Tremenda palabra. Oh, gloria a Dios. Entonces aquí vemos cómo nos insta la palabra. Nos insta Dios a que lo busquemos. Isaías hablando, dice, buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Llamarle en tanto que está cercano. Entonces, si la palabra nos dice a nosotros que busquemos a Dios mientras pueda ser hallado, entonces esto indica que llegará un momento que Dios no podrá ser hallado, porque Dios es un Dios de justicia y no se mezcla con el pecado. Llegará un tiempo que tu pecado ya Dios no lo podrá resistir y no te oirá cuando tú lo llames. Entonces, ¿cuándo es el tiempo de buscar a Dios? El tiempo de buscar a Dios es aquí y ahora, en el presente, porque el futuro de nadie es garantizado, se lo he dicho muchas veces y lo seguiré repitiendo. Es ahora, Dios te llama ahora, la salvación es ahora, hoy es el día de salvación. No ignores el llamado de Dios. No haga como el pueblo de Israel, que después que Dios lo sacó de allí, de toda la incertidumbre, de 430 años de esclavitud, sacó Dios al pueblo de Israel de allá de Egipto. Y en el momento que lo sacó, ya el otro día se le olvidó de todas las maravillas, de todos los milagros, de todas las cosas que hizo Dios para sacarlo a ellos de esa servidumbre, de esa esclavitud. Entonces Dios no quiere que seamos como su pueblo, aquel pueblo que Dios escogió, no porque eran especiales, sino porque a Dios le plació escogerlos a ellos, pero ellos se desviaron del camino de Dios y esa era parte del pacto que ellos debían de cumplir, la parte que Dios le había puesto. Entonces las escrituras nos instan a buscar a Dios mientras puede ser hallado. Esto significa que llegará un tiempo, como le dije, que
trataremos de buscar y no podemos encontrarlo. ¿Cuándo es ese tiempo? Cuando le llega la hora de la muerte, por ejemplo. La muerte llega en cualquier momento. Nosotros no tenemos ninguna potestad sobre la muerte o sobre la vida. Dios es el único. Entonces, cuando llega ese momento, no se puede adorar a Dios después que usted muere. Así lo dice el salmista, que no se puede adorar a Dios desde el Sheol. O sea, desde la tumba. Ya no hay tiempo. El tiempo es ahora, mientras podemos hablar, mientras podemos caminar, mientras el aliento de Dios está en nuestra vida. Entonces ese es el momento de la salvación. Ese es el momento de buscar a Dios. Ese es el momento de acercarnos a Él, de venir arrepentidos y de decirle al Señor, aquí estamos, Señor. Oh Dios glorioso. Oh, gloria a Dios. Entonces, no podremos, dice, y no podremos encontrarlo porque se habrá alejado de nosotros. Llamaremos y no nos oirá, porque no dará o prestará oído a nuestro clamor. La Biblia nos advierte que hoy es el tiempo de la salvación. Dios nos sigue llamando a arrepentirnos de nuestros malos caminos y venir a la fuente de la salvación. Vamos a ver en el Salmo 63:1, ¿qué nos dice la palabra? En el Salmo 63:1. Oh, gloria a Dios. David hablando al Señor en el Salmo 63:1 dice, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Así debe ser el deseo del hombre por buscar a Dios, como estar en un desierto donde no hay agua, donde no hay agua, no hay comida, desfallece tu alma, desfallece tu cuerpo. Así dice David, que él anhela la presencia de Dios en su vida. De esa misma manera es que nosotros debemos de buscar esa presencia de Dios en nuestra vida. Y si no hemos conocido a Dios, si no nos hemos arrepentido, si no hemos entregado nuestra vida a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, entonces estamos viviendo en pecado. Estamos viviendo de una manera que no agrada a Dios, y peor que todo eso, si llega el momento de tu muerte y no has conocido al Rey de Reyes y al Señor de Señores, entonces será muy tarde. Ya no podrás llamarlo y te tocará un lugar donde tú no quieres estar. La Biblia habla del infierno, del lago de fuego y de azufre. Habla de un lago de tormento para siempre, por la eternidad. El hombre tiene dos caminos coger. Uno es el camino de Dios y otro es el camino de la perdición. No hay camino medio, no hay término medio, no hay un lugar mejor que... Hay dos lugares. Es el súper buenísimo, que es con Dios, en la presencia de Dios, y el otro en el que no tienes a Dios. Entonces Dios nos da a escoger y nos aconseja que cojamos su camino. Aleluya. Entonces, busquémoslos mientras puede ser hallado. Como le dije, el tiempo es ahora, no es mañana, no es garantizado. Nosotros caminamos y andamos como si el reloj estuviese parado, pero no es así. El mundo está llegando a su final y será un final muy triste. No será un final de películas donde llega el héroe y te rescata, sino que la palabra dice que Jesucristo, el Hijo de Dios, que Él vino la primera vez a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero dice la palabra de Dios
que cuando Él regrese en su venida, será esperanza para aquellos que lo han conocido, nuestra esperanza bendita, pero para aquellos que no han conocido a Jesús, será un tiempo de sufrimiento y dice la palabra de crujir de dientes. Allí no habrá misericordia para aquellos que no lo han conocido, sino que Él viene como guerrero, como un rey con su ejército, viene a pelear la batalla. Aleluya. Y es mejor que nos encontremos en el lado bueno que en el lado opuesto. Entonces vamos a ver algunas escrituras aquí que nos instan a buscar a Dios. Dice en Jeremías 29:13, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Si usted busca a Dios con un corazón contrito y humillado, jamás Dios lo rechazará. Si usted viene arrepentido delante de la presencia de Dios. Cuando Juan el Bautista predicaba el evangelio, lo único que decía era arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado, refiriéndose al Hijo de Dios que caminó aquí en la tierra. Arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. Pero ese reino de Dios está más cerca aún, porque ya viene de regreso el Hijo del Hombre. Y como le dije, no viene a buscar lo que se había perdido, sino que viene a destruir todo aquello que no quiso doblar sus rodillas delante de Él. Oh, aleluya. Vamos a ver otro versículo aquí que nos dice, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con Él, y si le buscareis, será hallado de vosotros. Mas si le dejareis, Él también os dejará. Si usted no quiere nada con Dios, Dios no quiere nada con usted. Si usted se da cuenta de cómo la situación de este mundo está, que todos los países del mundo se han alineado de una manera contraria a Dios. Comenzamos hace como 50 años cuando comenzamos a sacar a Dios de las escuelas, del gobierno y de todas las instituciones. Comenzamos a sacarlo. Cuando sacamos a Dios de las escuelas, comenzó a entrar el enemigo a las escuelas. Entonces ahora sí le permiten al diablo allí estar con los niños. Cuando usted ve que personas que no están cualificadas para nada y que lo que traen en su agenda, vienen allí y que a leerle los libros a los hijos suyos a la escuela, desde que tienen 3 y 4 y 5 años. Comienzan a indoctrinarlo en doctrinas demoníacas. Y cuando los muchachos crecen, ¿qué es lo que vemos ahora en las escuelas? ¿Ah? Un montón de muchachos que no se saben comportar, que usted lo ve que no tienen descanso ni en la casa, ni en la escuela, ni en ningún sitio. Lo que son es problema y problema aquí, problema aquí. ¿Por qué? Porque nos hemos alejado de Dios. Le hemos dado la espalda a Dios y aún así muchos se atreven a decir, oh, que Dios me bendice. Mira, si tú no estás caminando con Dios, Dios no te bendice, porque Dios es un Dios de justicia. Y si Dios bendice a un impío, entonces está yendo contra sus propios principios en la palabra de Dios. Entonces, no hay acercamiento de Dios hacia ti cuando tú le has dado la espalda a Dios. Si tú te alejas de Dios, si tú cierras tus oídos a Dios, si tú cierras tus ojos a su palabra, no la quieres leer, no, entonces Dios se apartará de ti. ¿Y qué dijo Jesús? Apartados de mí, nada podéis hacer. Entonces las consecuencias que estamos mirando en este mundo de maldad de hoy, como Jesús dijo, que estaríamos como en los tiempos de Sodoma y Gomorra, que estaríamos como en los tiempos de Noé cuando construyó el arca, que Noé con su obediencia daba testimonio a todos de que él oyó la voz de Dios y que él fue obediente a Dios y él dio su testimonio hasta el día que llegó el diluvio, pero por 100 años estuvo construyendo el arca y ninguno se arrepintió, de tal manera que Dios dijo, ya se acabó, he hallado a Noé y su familia.
son los únicos que he hallado dignos de perdón. Y Dios tuvo misericordia de nosotros, porque si Dios hubiese eliminado a Noé también y a su familia, nosotros no estuviéramos aquí en el día de hoy. Estos no son cuentos de caminos. Estos no son fábulas. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que el pecado del hombre fue tan grande que Dios dijo que no iba a contender con el hombre, pues el hombre es carne. La carne no quiere nada con el espíritu. Hay batalla entre la carne y el espíritu. La carne es mi cuerpo. Yo, esto que está aquí, que lo que quiere es calle, que lo que quiere son las cosas que no me convienen. Y cuando usted deja de oír al espíritu y usted se deja dirigir por la carne, usted termina en el camino alejado, contrario a Dios, rebelde, en desobediencia. Así andábamos todos, de acuerdo a la palabra. Porque dice la palabra, por cuanto todos pecaron y fueron destituidos de la presencia de Dios, de la gloria de Dios. No podíamos estar delante de Él porque éramos algo sucio, algo a lo que Dios no quiere en su presencia. Para estar en la presencia de Dios, dice la palabra, que hay que ser santificado, y esa santificación viene a través de la sangre de Jesucristo, del sacrificio de su Hijo en la cruz del Calvario. Aleluya. Y no obra de hombre, para que nadie se gloríe. Entonces, cuando vemos las catástrofes que nos rodean, Dios nos está dando aviso para prestar atención y venir a Él. ¿Qué hemos visto en los últimos 2 o 3 semanas? Hemos visto cómo los terremotos siguen creciendo en magnitud. Tuvimos un terremoto por allá, por el oriente, 7.7. Mató un montón de gente, destruyó un montón de cosas. Fue tan fuerte el terremoto que a 1000 kilómetros de distancia acabó con muchísimas cosas. La tierra nos está hablando, la creación nos está hablando, nos está diciendo de que Dios no está contento con nosotros, porque usted sabe que esos países donde ocurrió el terremoto no quieren saber nada de Dios. Y cuando usted se aleja de Dios, y cuando usted decide que usted va a adorar imágenes, y usted va a adorar hombres, y usted va a adorar animales, y usted va a tener ídolos por donde quiera, entonces usted no está caminando con Dios. Dios no lo escucha. Dios se ha alejado de usted. Ahora mismo, en mi país, República Dominicana, estamos pasando por una de las situaciones más grandes en la historia de nuestro país. No sé si ustedes han visto la noticia de una discoteca en la cual dicen, de acuerdo a la noticia, que habían unas 900 personas dentro de ese local. Pero era un building, era un local que tenía 50 años, por ahí más o menos, que había sido construido, 45 a 50 años. Y le han hecho remodelaciones y han seguido poniéndole cosas y pusieron tantas cosas encima del techo que, como la construcción al principio no la hicieron con un fundamento fuerte, siguieron agregándole cosas y poniéndole peso. Y mire lo que sucedió. Se desplomó el techo encima de toda esa gente que estaban ahí. Como les dije, de acuerdo a una información, dice que se estimaba que habían unas 900,000 personas en el lugar. Y eso se desplomó. Era un lugar cuadrado así,
de 600 metros cuadrados y así se desplomó el techo completo de concreto encima de toda esa gente. Ellos dicen que murieron 220, pero hay otros que dicen que el gobierno está ocultando los números y que el número posiblemente más cercano serían unos 500 personas que fallecieron ahí. ¿Dónde se encontraban? ¿Se encontraban adorando a Dios? No. La 1 de la mañana, lunes de madrugada, martes de madrugada, no estaban adorando a Dios, estaban adorando a su propio cuerpo, estaban adorando la carne. Entonces Dios no se agrada de eso. Dios no se agrada de eso. A Dios no le agrada cuando usted pone su imagen de usted por encima de la imagen de Dios. Estaban en sus propios deleites. Eso, la palabra habla de estar en tus propios deleites. Mira, a mí me duele, yo soy dominicano, me duele ver que tantos de mis hermanos mueran. Pero usted sabe lo que duele más, que posiblemente ninguno de esos que murieron habían conocido a Jesús. Para ellos, el tiempo de buscar a Dios ya pasó. El tiempo de escuchar el llamado de Dios ya pasó. El hombre se lamenta, nos lamentamos, nos duele. Y yo le pido al Señor que les dé consuelo, que le traiga la paz que sobrepasa todo entendimiento a los familiares de las víctimas. Pero usted sabe qué, cuando a usted lo aman, a usted se le dice la verdad. Y posiblemente sus familiares no van a estar en la presencia de Dios. Estarán en la presencia de Dios para juicio. ¿Por qué? Porque tenemos mucho tiempo para nosotros, para idolatrarnos nosotros mismos. Eso es lo que se vive en estos tiempos. La idolatría, el teléfono con el celular, el selfie. El selfie es algo del mismo infierno, porque pone toda la atención en ti. Mírame a mí, mírame a mí, mírame a mí, mírame a mí. Entonces sí, estoy triste porque son seres humanos, pero lamentablemente no andaban en los caminos de Dios. Perecieron allí, perecieron en una discoteca, dándoles rienda a la carne, porque no era adorando a Dios que estaban, no era rezando que estaban, era dándole alimento a sus propias carnes. Como les digo, me duele más saber que posiblemente no eran salvos. Dios los llamó, pero no escucharon. La voz de Dios que decía, búscame mientras pueda ser hallado. Y usted sabe lo que sucede, que nosotros vemos que la gente muere a izquierda y derecha, a diestra y siniestra, a nuestro alrededor. Vemos cómo muere gente todos los días. Vemos las noticias que en accidente, que hubo un tiroteo, que hubo esto, que hubo lo otro, que hubo una inundación, que hubo un terremoto, que hubo una guerra, que hubo tantas cosas. Porque la muerte nos rodea. Y no le prestamos atención a lo que está pasando a nuestro alrededor. Y Dios nos está avisando. Ven a cuentas conmigo. Búscame mientras pueda ser hallado. No me dé la espalda.
búscame, acércate a mí, que yo me acercaré a ti. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Es la alarma, como le dije, del incendio que te dice escapa, corre a la salvación. Eso es lo que Dios está diciendo a nosotros en este tiempo. Búscame mientras pueda ser hallado. Ahora ya es muy tarde para ellos. Ya no tienen la oportunidad para oír la voz de Dios. Como le dije, murieron en sus deleites mundanos, deleites mundanos. Y los que aman las cosas del mundo, dice la palabra de Dios, la Biblia, que no han conocido a Dios. Y a nosotros los que estamos en el camino de Dios nos dice, no améis las cosas del mundo. Dice Jesús, nadie puede servir a dos señores. Usted no puede tener un pie dentro y uno fuera. No, así no. Dios dice que el que esté tibio, él lo vomitará. Eso es lo que dice. Él prefiere que usted esté o en el lado derecho o en el lado izquierdo. Que usted esté en el lado de Dios o en el lado del enemigo. Que usted tome una decisión. Pero no lo quiere tibio, no lo quiere. Lo vomitará de su boca. Entonces, vamos a ver un par de versículos aquí. Oh, gloria a Dios. Santo. Dice, buscar a Jehová y su poder, buscar su rostro continuamente. Eso en Primera de Crónicas 16:11. Déjeme buscar un versículo aquí. Dios nos quiere a nosotros obedientes a Él. Porque como decía en el versículo 1, a todos los sedientos venid a las aguas. Y dice que no solamente nos dará agua, sino que también vino y leche. Está hablando ahí de el bienestar que hay cuando usted viene a los caminos de Dios, que no le faltará nada, que Él suplirá todo de acuerdo a sus riquezas en gloria. Que no tenemos nada allá en el mundo, que el mundo es un desierto. Egipto es un ejemplo de lo que es el mundo. Es un tipo de lo que es el mundo. Dios sacó a su pueblo de Egipto. Dios nos ha sacado a nosotros del mundo. Y ahora dice la palabra de Dios que nuestra ciudadanía es en el cielo. Estamos aquí temporariamente. ¿Por qué? Porque estamos aquí todavía haciendo la obra de Dios aquí en la tierra. Terminando su obra en la tierra. Somos colaboradores con Cristo. Oh, aleluya. Entonces, mi deseo también es que usted venga a Dios, que usted oiga la voz de Dios, que no haga oído sordo a la voz de Dios cuando lo está llamando, cuando le está diciendo, mira, ya te estoy enseñando con todas estas cosas que están sucediendo, que ya estamos llegando a los tiempos finales, que ya es hora de que mañana no es garantizado, que ya es hora que tú vengas a esa salvación que Dios ha provisto para nosotros, porque la Biblia dice que Él dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, esa salvación ya está provista por Dios a través de su Hijo Jesucristo. Dice la palabra que ¿cómo escaparemos? ¿Cómo escaparemos si no cuidamos esa salvación tan grande? En otras palabras, ¿cómo vamos a escapar del infierno si no le prestamos atención al sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario? Él dio su vida por nosotros. Él que no tenía pecado, se tomó los pecados de todo el mundo. Se convirtió en pecado por causa de nosotros,
Tanto así que el Padre se alejó de él, porque Dios no se liga con el pecado. Y eso es lo que mucha gente no ha entendido. Entonces creemos que podemos seguir, nos metemos muchas veces a la iglesia, pero seguimos en la brujería, seguimos en la hechicería, seguimos en la mundanalidad, metidos en el club, buscando en fornicación, en adulterio, en pecado. Y creemos que podemos vivir así y creer que podemos engañar a Dios yendo a la iglesia el domingo. Dios no puede ser burlado. Lo que nosotros sembramos, eso cosecharemos, dice la palabra del Señor. Entonces, ¿cómo vamos a escapar de la ira de Dios si no prestamos atención, si no cuidamos esta salvación tan grande? Ese sacrificio tan grande, ese regalo tan grande que Dios nos ofrece gratuitamente, de su gracia, de su amor, de su bondad. A Dios le ha placido que seamos salvos. Y Él es tan misericordioso que no quiere que ninguno se pierda. Por eso Dios ha tenido paciencia con este mundo. Pero Él te está diciendo, búscame mientras pueda ser hallado. Ya no me ignores más, no me ignores como mi pueblo en Israel, que después que lo saqué de Egipto, ignoraron todo lo que yo había hecho, todos los milagros, todos los prodigios, todas las cosas sobrenaturales que ellos fueron testigos. Y sin embargo, cuando cruzaron al desierto, se les olvidó todo lo que Dios había hecho por ellos. Eso es lo que Dios nos está diciendo a nosotros. No nos alejemos de Él. No hagamos oídos sordos. Oh, aleluya. Dice la palabra en Juan 7:34. Me buscaréis y no me hallaréis. Y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Eso fue Jesucristo diciéndole a sus discípulos que mucha gente lo iban a buscar y no lo iban a encontrar. Cuando andamos en pecado no podemos encontrarlo. Él nos busca a nosotros. Él sale, Él deja el 99 y sale a buscar esa oveja perdida que somos nosotros. Aleluya. Y dice, otra vez le dijo Jesús, yo me voy y me buscaré, pero en vuestros pecados moriréis. Oiga, oiga lo que le está diciendo Dios. En vuestros pecados moriréis. Si usted quiere buscar a Dios, usted tiene primero que arrepentirse de su pecado. Dios no oye oración de pecadores. Dios no oye rezos de pecadores, de gente impía, de gente que se llena de sí mismo, que ha puesto a Dios en un lado y se han puesto ellos. Dios no te escucha. Si tú eres un pecador, Dios no te escucha. Tienes que arrepentirte y venir a Él con un corazón contrito y humillado. Entonces Dios se acercará a ti. Oh, aleluya. Entonces, vamos a ver qué nos sigue diciendo. Y en Hebreos 2:3 que dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Yo leía esto muchas veces y yo no lo entendía. Porque la salvación no se pierde. Cuando usted vino a Cristo, usted está en la mano de Dios. Él lo guarda en su mano y nadie, Jesús dijo, y nadie los arrebatará. Son los que están predicando por ahí que la salvación se pierde. Yo no sé qué evangelio están predicando. Y hay hombres que Dios lo ha usado de una manera extraordinaria. Han escrito libros por montones, pero no importa tu sabiduría. Si tu sabiduría no viene de Dios, entonces
todo lo que usted habla es basura. Si tu sabiduría es de aquí, de la tierra. ¿Qué dijo Dios? Mis pensamientos, dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ¿verdad? Déjenme buscarlo aquí. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestro pensamiento. No estamos a la altura de Dios. No estamos a la altura de Dios para competir con Él. Porque nuestra sabiduría se convierte en torpeza delante de la presencia de Dios. Entonces hay que buscarle mientras pueda ser hallado. Vamos a ver otra en Hebreos 3:13. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y dice más adelante, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, como en el desierto, cuando allí provocaron a Dios. Eso es lo que Dios está diciendo. No ignores el llamado. No ignores la palabra que sale de los labios de aquellos que predican, porque nosotros predicamos la palabra de Dios. Entonces, en ese sentido, nosotros somos profetas, porque lo que estamos haciendo es dándote la palabra de Dios. Entonces, cuando tú decides no escuchar la palabra que Dios te está enviando, el mensaje que Dios te está enviando, tú eres desobediente, tú eres rebelde. Y Dios te está diciendo hoy, búscame mientras pueda ser hallado. Hoy es el día de salvación, mañana no está garantizado. Oh, gloria a Dios. Hay una historia en la Biblia que habla de un rey que se sintió que él era lo más grande que había. Y él pensó que todo lo que él tenía era porque él era él. Y él era con su fuerza y con su gran sabiduría. Y Dios le dijo, esta noche vienen a buscar tu alma. Esta noche. Nosotros no tenemos ni la menor idea cuándo nos llega la hora. Por eso hay que estar preparado. La Biblia habla de 10 vírgenes. 5 llenaron sus lámparas. Las otras 5 se llevaron las lámparas, pero no llevaron gas. No llevaron aceite. No llevaron combustible. Se fueron con sus lámparas y se apagó la luz. Y quedaron en tinieblas. Eso es lo que nos está diciendo a nosotros. El reino de Dios es como 10 vírgenes que tomaron sus lámparas. 5 de ellas llenaron sus lámparas y tenían aceite extra. Las otras 5, los insensatas, no llenaron sus lámparas y la lámpara se apagó. Y llegó el novio y se quedaron. Nosotros somos esas vírgenes, la iglesia de Dios. Y un día llegará el novio para las bodas del Cordero. Y el que no esté preparado se quedará. ¿Y cuáles son los que no están preparados? Los rebeldes, los desobedientes, los que oyen la palabra pero le dicen, no, Señor, eso no es para mí. Yo estoy gozando mi vida. Tú no ves lo bueno que yo estoy, tú no ves lo joven que yo estoy, tú no ves cuántas cosas hay por ahí que yo tengo que hacer todavía. ¿Cómo yo digo meterme a la iglesia? No me hable tú a mí de eso. Dije que venga a adorar a Dios, que ¿dónde está Dios? Yo he visto a Dios. Enséñamelo. Esos son los que se van a quedar cuando llegue el novio. Esos son los insensatos, los que tienen conocimiento terrenal, pero que tienen la cabeza llena de pajas. Son huecos por dentro.
su conocimiento se convierte en una maldición para ellos. Pero cuando usted se llena de la palabra de Dios, cuando usted dice, yo voy a ser obediente a Dios, yo voy a oír la voz de su llamado, yo voy a ponerle atención al llamado de Dios. Entonces eso agrada a Dios, que usted decida venir a Él con un corazón contrito y humillado, arrepentido de su manera de vivir, reconociendo que usted no pertenece a usted, sino que usted le pertenece a Dios y que la salvación solamente viene de Dios, que el hombre sin Dios está perdido. Entonces eso es lo que Dios nos está diciendo a nosotros. Él te está llamando. Él te está diciendo, ven a cuenta conmigo ahora. Te estoy mostrando todo lo que está sucediendo. Viste cómo se murió tu vecino. Viste cómo murió fulano en un accidente. Viste cómo aquel que estaba sentado frente tuyo hace una hora, ahora lo viste en la noticia que le pasó algo. Que sacó un tiroteo, que hubo un accidente, que le dio un ataque al corazón. Son tantas cosas. Hay tantas maneras de morir. Pero hay una sola manera de vivir. Usted sabe, en la televisión hay un programa, porque el diablo sí le da creatividad oscura a mucha gente, tenebrosa. Había un programa que se llamaba 1000 maneras de morir. Y ahí ellos iban investigando por todo el mundo cómo las incidencias de mucha gente, cómo morían de tantas maneras macabras y tantas cosas diferentes. Pero usted sabe qué, que hay una sola manera de vivir y es vivir para Cristo. Porque cuando usted viene a Cristo, usted tendrá una vida de abundancia y dice que te daré agua, pero no solamente te daré agua, no solamente no te faltará el agua, sino que también no te faltará el vino, no te faltará la leche, no te faltará nada, porque Dios es nuestra provisión. Aleluya. Entonces, es hora de que comencemos a escuchar a Dios. Es hora de que comencemos a escuchar a Dios. Y como le dije, me duele mucho lo que sucedió en mi país. Pero suena duro, pero es la realidad. La Biblia nos llama a deleitarnos en Dios, a buscar su salvación mientras Él pueda ser hallado. Dice el Salmo 37, 4. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Tú quieres tener una vida llena, una vida sin vacíos, una vida feliz. Ven a Jesucristo. Oye el llamado de Dios. Ponle oído a esa salvación tan grande que Dios te está ofreciendo. Ponle oído al llamado mientras pueda ser buscado. Llegará el momento que no lo vas a encontrar. Porque Él no querrá ser encontrado. No porque no esté ahí. Porque Dios no cambia. Él está ahí. Él es el alfa y el omega, el primero y el último. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Dios no pasará. Al contrario, pasará esta tierra, pero Él pondrá una nueva. Aleluya. Y allí no habrá ningún fornicario, ningún sinvergüenza, ningún criminal, ninguno que no quiere estar delante de la presencia de Dios. Porque serán destruidos todos cuando Él venga. No que yo me alegro de eso, pero es el aviso que Dios te está dando. Dice la palabra en Salmo 65, 1, dice, fui buscado por lo que no preguntaban por mí, fui hallado por lo que no me buscaban. Dije a gente que no invocaban mi nombre, heme aquí, perdón, Isaías 65, 1. Heme aquí, heme aquí. Ahí está refiriéndose al pueblo de Israel que Dios le mostró su palabra. Sin embargo, ellos no quisieron escuchar la voz de Dios. Entonces Dios dijo, pues entonces yo le ofreceré la salvación a las naciones. Aquellos que no me quieren a mí por Dios, yo me mostraré a ellos.
y oiré desde los cielos. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Gente que no andaba buscando a Dios, Dios le dijo, aquí estoy. Aleluya. Dice en el Salmo 32:6, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que se pueda ser hallado. ¿Usted oye eso? Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Como le dije, para los que mueren ya es muy tarde, ya ellos no pueden llamar a Dios, ya ellos no pueden escuchar la voz de Dios. Dice, ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Cuando usted ora a Dios, cuando usted anda con Dios, cuando usted camina con Dios, cuando llegue la hora de la prueba, Dios lo sacará victorioso, Dios lo guardará, Dios lo protegerá. Pero si usted espera que llegue la inundación, que llegue el terremoto, que llegue el fuego y lo destruya, ya es muy tarde. Ya usted no puede escuchar la voz de Dios. Ya la alarma sonó, usted no le prestó atención y ya su destino ha sido señalado. Entonces quiere que usted se deleite en él, como dice el Salmo 37:4. Deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Hay que buscar esa salvación. Ya está ahí. Solamente tienes que agarrarla. Pero si llega la muerte, ya es muy tarde. Vamos a Isaías 38:19. Vamos a ver lo que nos dice Isaías 38:19. Aleluya. 38:19. Un segundo. Aleluya. 38:19. Dice, el que vive, el que vive. Perdón, déjame ver. Eso es lo que yo escribí. Esa no es la lectura de lo que estaba buscando. Vamos a Mateo 25:1. En Mateo 25:1, como le dije, nos habla de las 10 vírgenes. Dios lo que nos está diciendo es que tenemos que estar preparados. Preparado. Y la única manera que podemos estar preparados es entregando nuestra vida a Dios a través de su Hijo Jesucristo. El sacrificio de Cristo es lo único que nos puede librar a nosotros de esa muerte. Entonces, en conclusión, solo los vivos pueden buscar a Dios. Eso era lo que estaban buscando. En Isaías 38:19. Solo los vivos pueden buscar a Dios porque dice que de la tumba, para traducirlo así, desde la tumba nadie puede adorar a Dios. Desde la tumba nadie puede clamar a Dios. Desde la tumba nadie puede oír a Dios. Porque usted se murió, se murió.
ya es muy tarde. Si no ha hecho su paz con Dios, se acabó el juego, se terminó el partido, no se puede ir para atrás. Entonces Dios nos está llamando. Dios nos está diciendo, préstame atención, mira a tu alrededor, mira todo lo que está sucediendo. Mira la condición del mundo. Mira a tu alrededor. El desamor, los pleitos, la gente matando por ver caer, guerra por todos los lados, terremotos, inundaciones, ah, y otro tipo de catástrofes por todos los lados. Incendios acabando. Aquí mismo nosotros tenemos uno de los ejemplos más visibles, el California en Estados Unidos. Cuando no se está quemando, vienen los derrumbes, comienza a llover y se caen las montañas y el lodo arrastra a todo el mundo. Entonces, Dios nos está dando aviso. No hay tiempo que perder. No hay tiempo que perder. La gente se engaña a sí mismo porque dicen, Dios está viniendo desde que antes de que yo naciera y no ha llegado todavía. Pero Dios no es tardo en su palabra. Dios es misericordioso, que no quiere que nadie se pierda. Entonces Él es paciente con nosotros, esperando que nos acerquemos a Él. Él quiere que nos arrepentamos y que vengamos a Él. Vamos a segunda de Corintios 6:2. Segunda de Corintios 6:2. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora, no mañana, no pasado, no cuando esté más viejo, no cuando, no. He aquí ahora en tiempo aceptable. He aquí ahora en día de salvación. Dios nos da muchas advertencias y debemos inclinar nuestros oídos y obedecer su voz que dice, búscame mientras pueda ser hallado. Amigo que me escucha, yo predico la palabra no para mí, sino para ustedes. ¿Me cae a mí? Claro que sí. Cuando me cae, me cae. Pero yo caminé un tiempo largo de mi vida haciendo lo que yo quería, en borracheras, en porquerías, en vagabundería, no hay otra manera de ponerlo. Lejos de Dios, porque cuando andamos en pecado, Dios se aleja de nosotros porque nosotros nos hemos alejado de Él. Pero Dios tuvo misericordia de mí. Y ahora estamos en el tiempo de Semana Santa que viene por ahí. Y en una Semana Santa, en un Viernes Santo, mi esposa ahora era mi novia en aquel tiempo. Me invitó a la iglesia. No porque yo quería ir a oír la palabra, sino porque Dios había determinado que ese era el tiempo de mi salvación. Y yo acepté la invitación que ella me hizo porque tenían una obra de teatro de la crucifixión y que eso. Y yo dije, voy a ir para mantenerla contenta. Pero yo no sabía
que Dios tenía un plan con mi vida. Yo no sabía que allí el Espíritu Santo iba a tocar mi vida. Y allí Dios me trajo a cuenta y tuvo misericordia de mí. Me aceptó como su hijo, borró todo mi pecado y me puso a caminar en el camino correcto. Si Él lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo también. Dios está dispuesto. Ya su hijo pagó el precio por todos los pecados de hoy, de mañana y del futuro, del pasado, todo ya lo pagó. No hay nada que tú hayas hecho que Cristo no tenga la solución. Entonces, si tú has oído este mensaje, no seas como el pueblo de Dios en el desierto, que no quisieron oír la voz de Dios, sino que su corazón se endureció y dijeron, vamos a hacer lo que nosotros queremos hacer. Pero Dios te está diciendo ahora que ya Él dio a su hijo por ti. Él dio a su hijo como rescate por mucho. Tanto amó Dios al mundo. Él te ama. Y por eso se entregó en esa cruz. Entonces, yo predico para predicarte a Cristo, no para hablar de mí, muy raro. En este caso, porque ese testimonio te enseña de quién yo era, que yo era igual que tú, no era diferente a ti, no soy diferente a ti todavía, pero ahora tengo a Cristo en mi vida. Y Pablo dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. So, con Cristo en nuestra vida ya caminamos de una manera diferente. Entonces, si ese eres tú que le dices a Dios, yo quiero buscarte mientras tú puedes ser hallado, entonces vamos a hacer la oración. Padre Santo, Señor, gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. Padre Santo, yo hoy reconozco, Señor, que he vivido en pecados y yo hoy quiero venir delante de ti arrepentido, Señor. Hoy, Señor, yo creo en mi corazón que Jesucristo murió y resucitó al tercer día. Y yo confieso con mis labios que Él es mi Señor y mi Salvador. Si has hecho esta oración, hoy comienza el cambio de tu vida. Hoy comienza la carrera. Hoy comienzas la carrera en el lado de Dios, alejado del enemigo. Solo te pido que te busques una Biblia. Yo recomiendo Reina Valera 1960. Pero hay otras que son más fáciles de leer, pero a veces cambian las cosas. Pero búscate una Biblia, comienza a leerla, busca una iglesia donde se predique la palabra de Dios y comienza a caminar con Él. Dios lo bendiga.